Casi 2 décadas de la existencia de Jesús están envueltas en misterio, dado que los relatos evangélicos pasan por alto el tramo que va de sus 12 a sus 30 años. Sin embargo, un manuscrito bíblico de la antigüedad, localizado en Persia, bien podría contener las revelaciones que el mundo occidental ha preferido ignorar. La crónica que estás por conocer posee la capacidad de alterar fundamentalmente tu percepción sobre la biografía de Jesús. Mi propósito inicial no era descubrir una verdad oculta. Mi enfoque académico estaba en los magos de Oriente que buscaron a Jesús. Fue en ese contexto que un descubrimiento imprevisto me sobrecogió. Una Biblia de procedencia persa, que había permanecido secreta por milenios, pero que irradiaba una vitalidad comparable al fuego. En su contenido, Jesús no era descrito solamente como el descendiente de Dios, sino también como un viajero incansable, un guía para todas las civilizaciones, aquel que recorría imperios en el olvido para diseminar enseñanzas sobre la misericordia, la justicia y una verdad que no perece. Aquel hallazgo lo cambió todo para mí. Según la cosmovisión persa, este escrito trasciende la mera materialidad. Representa una memoria activa, un eco divino resguardado por los cristianos de Oriente, quienes son descendientes directos de los sabios que siguieron una estrella hasta Belén. Su procedencia no es europea. Su preservación fue labor de pueblos de piel oscura que se asentaron en las proximidades de los desiertos de Babilonia y las montañas de Persia. La concepción que tienen de Cristo es incompatible con las representaciones del arte gótico, motivo por el cual fue marginada. No expone a un Mesías dócil y decorativo, sino a una entidad poderosa, justa y universal. Un Jesús que perturba a los regímenes establecidos y conforta a los afligidos. La fe cristiana en la región de Persia germinó y se fusionó con saberes ancestrales. En ese lugar, el nombre de Cristo se articulaba con una cadencia poética, se convertía en una plegaria susurrada y se protegía incluso con la vida. Al mismo tiempo que Roma celebraba concilios para establecer y restringir los textos sagrados, los fieles de Oriente vivían su espiritualidad entre el fulgor del zoroastrismo y el poderío del imperio parto. Jamás se desviaron de su camino. Consiguieron resguardar la esencia de Cristo en sus himnos, códices y tradiciones orales. La imagen que forjaron de él no era occidental. Tenía una fuerza vehemente, tan ardiente como el propio desierto que los vio nacer. ¿Qué ocurrió con Jesús durante el lapso que separa su niñez de su ministerio público? Los textos de origen persa aseguran que no se limitó a permanecer en Galilea. Realizó un periplo hacia el este, franqueando cordilleras para llegar a ciudades legendarias, donde utilizó idiomas olvidados. Recorrió enclaves como Susa, Ecbatana y Bactria, que eran centros de meditación para los pensadores y de enseñanza para los sacerdotes del fuego. Fue en esos lugares donde Jesús enseñó que a Dios no se le halla en una llama ritual, sino en el acto de la compasión. No estaba perdido, se encontraba en plena misión. Su palabra ya había cruzado fronteras mucho antes de que el Evangelio fuese conocido en la capital romana. El Evangelio de Lucas nos presenta a un Jesús de 12 años debatiendo en el templo, para luego mostrárnoslo a los 30, a punto de comenzar su obra. ¿Qué pasó en los 18 años intermedios? Esta elipsis ha sido deliberadamente ignorada durante centurias, pero los anales persas sí hablan. Sus páginas llenan ese periodo con un flujo de sabiduría, expediciones y encuentros divinos. No fue una etapa vacía, sino años de profunda formación en los que Jesús conversó con sabios, anduvo con mercaderes y plantó su mensaje en culturas que la cristiandad de Occidente aún no logra asimilar. En el pasaje de Lucas 2:42 de la mañana, observamos a un preadolescente Jesús que impresiona a los eruditos, pero en Lucas 3:23 de la mañana, ya es un hombre de 30 años. ¿Por qué motivo el Evangelio considerado más exhaustivo omite casi 2 décadas de su biografía? Antes de continuar, comenta la palabra Dios es omnipotente. Te animo a que te suscribas a nuestro canal, Secretos Universales Audiolibros, y que compartas este material con alguien valioso para ti. Nuestra vocación principal en esta vida es la de divulgar la palabra del Señor.
¿Has considerado cuántas personas permanecen en la ignorancia por la ausencia de contenido adecuado? Transmítelo a tu grupo de WhatsApp o compártelo en tu perfil de Facebook. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Y si este tipo de contenido es de tu agrado, indica, quiero más, en la sección de comentarios. Así entenderé que lo valoras y, con toda seguridad, produciré más material similar. No se trató de una equivocación o un descuido. Fue una omisión intencionada, un hueco diseñado para albergar el misterio, para incitar la búsqueda del espíritu y para que las generaciones se hicieran preguntas. Sin embargo, en la tradición oriental, esa ausencia obtuvo respuesta a través de relatos, rezos y escrituras que dibujan una senda que el canon oficial no contempló, pero que el espíritu reconoce como auténtica. De acuerdo con las crónicas persas, Jesús no se esfumó, sino que se marchó lejos. Viajó más allá del río Jordán, superando las fronteras del Imperio Romano. Recorrió las antiguas sendas por donde los eruditos seguían buscando al Dios único. Pasó por metrópolis como Seleucia y Ctesifonte, puntos de encuentro de caravanas que transportaban incienso, manuscritos y dilemas existenciales. Enclaves donde la necesidad de verdad era tan abrasadora como el sol del desierto. En esos parajes, Jesús impartió que el reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado interior, que no se circunscribe a Jerusalén, sino que vibra en todo aquel que esté dispuesto a prestar oído. En Ecbatana, el epicentro del saber zoroastriano, Jesús dialogó con los clérigos del fuego. No los enjuició. Se dirigió a ellos con una mezcla de autoridad y compasión. Les dijo, invocáis la llama esperando hallar a Dios, pero Él no es fuego. Es un susurro en el alma. Los sabios se sintieron desconcertados. Hubo quienes se mofaron y quienes rompieron en llanto. Estas crónicas, preservadas en códices de la zona, perfilan a un Jesús que no rehúye el debate, que valora la indagación honesta y que desvela la verdad sin recurrir a la fuerza. Un antiguo texto de Herat describe a Jesús peregrinando con mercaderes hacia el oriente. Relataba parábolas al abrigo de las palmeras, conversaba con tratantes de la India y con sabios de China. Su verbo era tan lúcido que los amanuenses lo registraban en papiros, los cuales circulaban junto con la seda y las especias. De esta manera, su enseñanza viajó por continentes mucho antes de la llegada de los apóstoles. Era una palabra viva y en constante movimiento, que no requería de templos para resonar. Solo necesitaba un alma receptiva y la sombra de un árbol para que su mensaje germinara. Al amparo de los palmerales datileros, Jesús instruyó a seguidores del budismo y del zoroastrismo, no con el fin de anular sus fes, sino de revelarles una vía superior. No indaguéis en el sufrimiento ni en la llama, les decía. El Padre se manifiesta en la quietud del espíritu, en la paz que todo lo restaura. No les proponía una fe nueva, sino la culminación de aquello que sus almas ya buscaban. Estas narraciones no constituyen un dogma, sino un testimonio. Reflejan a un Mesías que, en lugar de erigir barreras, las cruzaba para que la verdad fuese accesible a todos. En medio del fragor de los zocos orientales, Jesús no alzaba la voz, se comunicaba con serenidad. Sus palabras eran como el agua sobre roca ardiente, gentiles pero con un poder transformador. Donde unos infundían miedo, Él brindaba clemencia. Donde otros demandaban ritos, Él mostraba la esencia del Espíritu. Proclamaba que el reino no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y alegría. De ese modo, con discreción, el maestro del amor se movió entre culturas, no como un conquistador, sino como un agricultor que siembra esperanza donde antes solo existía aridez espiritual. Las tradiciones orales mencionan a un individuo de nombre Isa, que transitó por los valles de Cachemira, se reunió con eruditos, curó a los dolientes y anunció la vida eterna. No portaba armas, sino palabras. No pedía edificaciones, sino corazones abiertos. Su mensaje caló con fuerza entre los ascetas del Himalaya. El renacer no es un ciclo repetitivo, sino una metamorfosis obrada por el Espíritu de Dios.
¿Estuvo Jesús en verdad en ese lugar? La versión oficial lo desmiente, pero el recuerdo de Oriente persiste, como ascuas incandescentes bajo las arenas del tiempo. Estos textos pintan a un Jesús infatigable, que se aventuraba más allá de los caminos trillados, sin buscar notoriedad ni ovaciones, sino almas receptivas. No estaba extraviado, estaba diseminando su enseñanza. No fue ocultado, fue comisionado, y sus pasos dejaron una marca en escritos, melodías y almas que hasta hoy lo evocan. No se trataba de un profeta de ámbito local, sino de la palabra eterna en pleno movimiento, el verbo que trascendía culturas y franqueaba puertas donde previamente solo existían muros. En las zonas de Asia Central, el nombre de Isa perdura en las leyendas. A veces se le conoce como Yusu Asaf, un ser de paz, de entendimiento profundo, con una mirada resuelta y un corazón compasivo. Sus enseñanzas son tan similares a las de Jesús que no puede ser una simple casualidad. Se refería al Padre, a la existencia perpetua y al perdón que nos hace libres. ¿No afirmó el propio Jesús que tenía otras ovejas que no pertenecían a ese redil y que a ellas también debía guiar? Juan 10:16 de la mañana. Una gran cantidad de personas desestima estas narraciones, tildándolas de apócrifas. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de esa palabra? ¿Acaso implica estar al margen del canon, o más bien, al margen del control? La Iglesia de Roma estableció cuáles textos serían incluidos, pero el mundo oriental poseía sus propias crónicas, evangelios y testimonios. ¿Pierden su validez por no haber sido ratificados en concilios dominados por el imperio? La verdad no se extingue por no ser impresa, simplemente aguarda a ser encontrada de nuevo. Es posible que los textos denominados apócrifos sean, en realidad, los capítulos que hemos rehusado leer. Mientras la cristiandad occidental consolidaba su poder en Roma, otra vertiente de la Iglesia florecía discretamente, la Iglesia de Oriente, que se extendía por Persia, Mesopotamia y las rutas comerciales que el imperio había olvidado. En esos territorios, los cristianos no eran la clase dominante. Sufrían persecución y marginación, pero su devoción era inmensa. Sus códices se transcribían a mano, a la escasa luz de las lámparas de aceite. Sus himnos eran plegarias que surcaban los desiertos. Y lo más notable de todo es que jamás cesaron de hablar del Jesús que anduvo entre ellos, no como un mito, sino como un recuerdo vivo que se transmitía con fervor y sacrificio. ¿Quién posee la autoridad para determinar la verdad? Durante los primeros siglos, circularon múltiples versiones sobre Jesús, pero no todas recibieron la misma aceptación. No todas lograron superar el filtro del poder establecido. La ortodoxia no se forjó en la plegaria, sino en las arenas de la política, en sínodos donde, si bien se invocaba al Espíritu, también se imponían intereses humanos, dejando al margen numerosas verdades. A los cristianos de Oriente se les calificó de herejes, no por rechazar a Cristo, sino por interpretarlo desde una óptica diferente. Y esa divergencia, para Roma, suponía una amenaza. El canon de la Biblia no fue un regalo divino descendido del cielo como las tablas de la ley. Fue un constructo, revisado, discutido y sancionado por seres humanos en asambleas cargadas de disputas teológicas y aspiraciones de poder. Los sínodos de la Odisea, Hipona y Cartago dieron forma a la Biblia tal como la conocemos hoy. Pero, ¿qué se dejó fuera? Evangelios como el de Tomás, textos atribuidos a Pedro y las crónicas de Oriente. Roma afianzó su autoridad al escoger los escritos que validaban su doctrina, mientras que todo lo que no se ajustaba a ella fue relegado al olvido, censurado o aniquilado. En los inicios, no existía una Biblia unificada. Cada comunidad disponía de su propio conjunto de textos. Unas empleaban el Evangelio de Mateo, otras el de Tomás. Unas se basaban en las epístolas de Pablo, otras daban preferencia al pastor de Hermas. Fue con el transcurso del tiempo, y ante la necesidad de refutar las herejías, que se comenzó a delimitar el canon. Sin embargo, esta delimitación no fue un acto puramente espiritual, sino político,
promovido por Roma y consolidado desde Constantinopla. Los textos de origen oriental se descartaron, no por ser falsos, sino por ser diferentes. Y la diferencia se percibía como un peligro. De este modo, se edificó un canon y se cancelaron muchas otras vías de entendimiento. No se logró destruir todos los libros. Algunos se ocultaron, se sepultaron en grutas, se protegieron en monasterios o se escondieron en vasijas de barro. El hallazgo de Nag Hammadi en 1945 sacó a la luz evangelios cuya existencia era inimaginable. ¿Cuántos más aguardan a ser descubiertos? ¿Cuántos han sido ignorados durante centurias por el simple hecho de no ser convenientes? La verdad no siempre se desvanece. En ocasiones, solo aguarda. Aguarda a un corazón valiente que se anime a buscarla sin temor, ya que Dios no se oculta de quienes lo buscan con espíritu y sinceridad. Desde la perspectiva de la Iglesia occidental, las doctrinas orientales resultaban problemáticas, no porque contradijeran a Jesús, sino porque lo mostraban más allá de la esfera de control del imperio. Y esa independencia tenía un coste. Los creyentes persas fueron hostigados, sus escrituras incineradas y sus líderes desterrados. Todo por defender una concepción de Cristo que no requería la aprobación de Roma ni de Constantinopla. No obstante, la verdad no se aniquila mediante edictos. Simplemente se hace más honda, más clandestina y más tenaz. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el cristianismo en Oriente. Una gran cantidad de textos orientales logró perdurar gracias a la discreción. Se ocultaron, no por cobardía, sino por un acto de esperanza. La esperanza de que algún día serían interpretados con una mirada pura. En las cavernas de Siria, en los monasterios persas, en territorios bajo el yugo islámico, centenares de manuscritos aguardaron durante siglos. Algunos ya han sido encontrados, otros todavía yacen bajo la arena. Y si el mayor de los tesoros no consiste en oro o gemas, sino en las palabras olvidadas de aquel que es la palabra misma, con la expansión del Islam, los cristianos de Oriente se toparon con nuevos retos. Si bien se les consideraba gentes del libro, su fe fue registrada y, en ciertas ocasiones, reprimida. A pesar de todo, muchos continuaron preservando los evangelios orientales, no como un acto de insumisión, sino de lealtad, pues eran conscientes de que lo que custodiaban era más que una religión. Era un testimonio. En medio del predominio musulmán, la cruz se mantuvo erguida, escondida, sí, vulnerada, también, pero nunca extinguida, porque donde existe la luz, ni la más profunda oscuridad puede prevalecer. Por más de un milenio, la cristiandad occidental optó por ignorar de forma consciente estas otras voces. Se abstuvo de traducirlas, publicarlas o enseñarlas. Las excluyó de sus seminarios, liturgias y centros teológicos. El relato de Jesús en Oriente se catalogó como un mito, cuando en realidad era un recuerdo vivo, aunque incómodo. De esta forma, una generación tras otra, hemos asimilado una versión de Cristo modificada, reducida y domesticada. Un Jesús más manejable, pero menos auténtico que el original. Sin embargo, en la era digital actual, estas voces están resurgiendo. Los códices se recuperan, las tradiciones se reavivan y los interrogantes se plantean de nuevo. El Jesús de Persia vuelve a expresarse, y lo hace con una autoridad, una profundidad y un ardor que consume las viejas estructuras del olvido. Su propósito no es dividir, sino integrar, porque el Cristo oriental no es un Cristo diferente, es el mismo, pero contemplado desde una perspectiva que Occidente había olvidado. Jesús no era un hombre occidental, jamás lo fue. Sus rasgos, sus sendas y sus palabras emanaban de una tierra más vetusta que Roma y más profunda que Europa. La Biblia persa lo retrata como un monarca universal, un guía que no ejercía su poder con la espada, sino con la verdad, que no requería de tronos, pues su trono residía en cada alma que se le entregaba. Y si transitó por Persia, Babilonia o la India, fue porque su soberanía no conoce de límites.
Él es el Rey de todos los pueblos, el principio y el fin en cada lengua. En uno de los códices iraníes, se describe a Jesús con una tez morena, cabello denso y un rostro de rasgos marcados, como los olivos de Galilea o como los hombres del desierto. No era de cabellos rubios, ni de piel pálida, ni de ojos azules. Su fisonomía fue alterada, no por una cuestión estética, sino estratégica, ya que quien controla la imagen, controla también el recuerdo. Disponemos de una herramienta espiritual para ti. Caminos de la Revelación, una obra diseñada para entender las profecías y consolidar tu fe. La encontrarás en el primer comentario. Léela, compártela y alístate espiritualmente para los tiempos que vienen. No aguardes a que una nueva catástrofe te fuerce a elevar la mirada. El día de hoy es el día propicio. Hoy es el momento de proceder con fe. Reafirmate en la palabra, ahonda en la oración y rodéate de personas que, como tú, busquen a Dios con todo su ser. Si alteras la fisonomía de un hombre, alteras la forma en que será recordado. Y eso es precisamente lo que sucedió con la imagen del Hijo del Hombre. La Biblia de Irán se refiere a él como el fuego de Dios, el mazo de los arrogantes, y el pastor de los olvidados. No se trataba de un Cristo ornamental, sino de una sagrada tempestad en medio de los poderes imperiales. Sus palabras no eran complacientes con los poderosos, eran como una espada. Pero para los desamparados, eran un consuelo. Era la delicadeza envuelta en fuego, la justicia hecha carne. Ese es el Jesús que se recuerda en Persia, no la versión domesticada por siglos de arte europeo, sino el auténtico, el que interpela, ama y renueva. ¿Y si la modificación de su imagen fue más allá de lo estético? ¿Y si tuvo una motivación teológica? Una estrategia para blanquear, no solo su apariencia, sino también su doctrina, su herencia cultural y su pueblo. Porque un Cristo de rasgos caucásicos se adapta con mayor facilidad a los imperios de esa misma etnia. En cambio, un Cristo semita, de piel oscura y origen oriental, demanda veracidad, requiere humildad y obliga a reinterpretar la historia. Y es posible que por esta razón, la Biblia persa fuese sepultada, no por contener falsedades, sino por revelar demasiado. La historia no se compone únicamente de lo que aconteció, sino de lo que se ha narrado. Y por centurias, lo que se narró fue una versión incompleta. Pero en la actualidad, las propias piedras claman, los manuscritos reviven y la verdad emerge de nuevo. Jesús no fue un personaje exclusivo de Judea. Anduvo por Persia, se expresó en Asia y su luz resplandeció en la India. Su fulgor no fue patrimonio de Occidente. Fue y sigue siendo la luz para todo el mundo. Y si en este día percibes este llamado, no es una coincidencia. Es el Espíritu que te trae a la memoria que la verdad jamás perece. Tan solo aguarda a aquel que se atreve a buscarla. Jesús no se comunicaba exclusivamente en hebreo. Hablaba arameo y, con toda probabilidad, algo de griego. Y si las crónicas persas son fidedignas, también comprendía los idiomas de Oriente, ya que su mensaje no se restringía a un único pueblo. Estaba destinado a todas las naciones y en todos sus dialectos. Y en cualquier lugar donde su palabra era acogida, la verdad florecía. No requería de traductores imperiales. El Verbo Eterno se hacía comprensible en todo corazón honesto, porque el Espíritu no vierte palabras, sino que transmite la esencia. La supresión de los años perdidos de Jesús no constituye una omisión sin consecuencias. Es una fisura profética, un hiato de dolor que exige ser colmado con la verdad. Dicha omisión generó un vacío en el relato cristiano, una zona de penumbra que fomentó la especulación, pero también una indagación más profunda. Y en la actualidad, en esta era de desvelamientos, ese hueco empieza a llenarse con memorias ancestrales, no con el fin de modificar el Evangelio, sino de enriquecerlo. La Biblia de Persia no rivaliza con el canon, lo enriquece. Aporta matices que fueron suprimidos, resonancias que fueron acalladas y semblantes que cayeron en el olvido.
No demanda ser venerada. Simplemente nos invita a recordar, a contemplar a Jesús desde la otra cara de la crucifixión, desde el otro lado del poder imperial, desde el núcleo mismo de Oriente. Y en ese acto de rememoración, algo se activa, algo que yacía latente, esperando el momento propicio. Quizás ese momento es ahora. Por centurias, el mundo oriental fue el principal testigo. Fue a esa región a donde se dirigieron los magos. Fue en esa tierra donde se resguardaron los textos. Fue allí donde se practicó el cristianismo más primigenio fuera de las fronteras de Israel y, aún así, se le ignoró. El testimonio de Oriente se consideró dudoso, apócrifo e inferior. Sin embargo, aquello que los hombres consideran de menor valor, a menudo es de gran estima para Dios. En nuestros días, Oriente no clama, sino que murmura. Pero su murmullo es como el fuego. Y ese fuego nos desvela a un Cristo que Occidente todavía no ha terminado de comprender. Nos encontramos en una época profética, un tiempo en el que los códices emergen de sus escondites en las grutas, y las verdades que fueron sepultadas vuelven a la vida. No es una mera casualidad que estés oyendo esto. No se trata solo de historia. Es un desvelamiento. Es una invitación a observar a Jesús, no desde la perspectiva de Roma, sino desde una visión global. Porque cuando el mutismo se quiebra, el espíritu se manifiesta. Y cuando él se manifiesta, los cimientos tiemblan, pero las almas se despiertan. Los arqueólogos contemporáneos han empezado a exhumar aquello que los cronistas del imperio sepultaron. En las cumbres del Hindú Kush, en los cenobios del Tíbet, en los archivos de Damasco, están apareciendo retazos de un relato mucho más vasto. En el año 1887, un explorador ruso de nombre Nikolás Notovich llegó a la región de Ladakh, en el Himalaya. Allí, en el monasterio de Emis, los lamas budistas le revelaron unos pergaminos antiguos, textos que relataban la historia de Isa, el santo profeta, que había llegado desde Occidente en su juventud. Dichos pergaminos detallaban cómo Isa había recibido formación de los brahmanes en Jagannath, cómo había alzado su voz en contra del rígido sistema de castas, y cómo había sido proscrito por los sacerdotes que sentían su autoridad amenazada. Posteriormente, se dirigió hacia el norte, donde convivió con los budistas y asimiló sus doctrinas sobre la compasión universal. Cuando Notovich hizo públicos estos descubrimientos, la reacción del mundo occidental fue de incredulidad y desdén. ¿Cómo era posible que Jesús hubiera recibido enseñanzas de tradiciones consideradas paganas? ¿Cómo podía el Hijo de Dios haber requerido de maestros terrenales? Sin embargo, tales interrogantes dicen más de nuestros propios prejuicios que de la verdad misma. Porque si Jesús se encarnó plenamente como ser humano, ¿no es lógico que aprendiera como lo hacen los humanos? Si su mensaje era para todas las naciones, ¿no habría buscado conocer las tradiciones de esas naciones? Los escritos de Emis no son un caso aislado. En la región de Cachemira se encuentra un sepulcro que los habitantes locales denominan Rosabal, donde, según la creencia popular, descansan los restos de Yasasaf, un profeta venido de Occidente. Los rasgos que se le atribuyen, las cicatrices en sus pies y los relatos de sus prédicas, todo parece indicar una presencia que la historiografía oficial prefiere no considerar. En Persia, la comunidad nestoriana custodió durante siglos evangelios que la Iglesia de Roma jamás admitió. El Evangelio de Tomás, hallado en Nag Hammadi, recoge sentencias de Jesús que guardan una profunda sintonía con el pensamiento oriental. El reino de los cielos está tanto dentro como fuera de vosotros. Estas afirmaciones no se oponen a los evangelios de Juan o Mateo, sino que los enriquecen. Dibujan a un Cristo de dimensión cósmica y universal, que no vino con el propósito de crear una fe nueva, sino de avivar la conciencia divina latente en todo ser humano. Los maniqueos, discípulos de Mani en el siglo III, preservaron un cuerpo de enseñanzas que se alinea directamente con esta visión. Para ellos, Jesús representaba el mismo espíritu de luz que se había manifestado a través de Zoroastro, Buda y otros grandes iluminados. No se veían como rivales,
sino como distintas facetas de un mismo diamante eterno. San Agustín fue seguidor del maniqueísmo antes de adherirse al cristianismo ortodoxo. ¿Qué parte de esa sabiduría incorporó? ¿Qué elementos de la verdad oriental moldearon su teología occidental? Los evangelizadores nestorianos arribaron a China en el año 635 después de Cristo. Allí se entrevistaron con el emperador Tang Taizong, quien, tras examinar sus escrituras, afirmó: "Esta doctrina es veraz y beneficiosa para todos los seres". Autorizó la construcción de iglesias cristianas que prosperaron por centurias, en una convivencia armónica con las filosofías taoísta y confuciana. La estela de Xi'an, hallada en 1625, da cuenta de esta historia con un lenguaje que evoca más la poesía mística de Oriente que la dogmática de Occidente. El espíritu resplandeciente, insonoro e informe, con su poder y energía, fue el creador de todas las cosas. ¿Cuál fue el motivo para acallar estas voces? ¿Por qué Roma impuso que existía una única forma válida de interpretar a Cristo? Quizás se deba a que un Cristo de alcance universal, que había asimilado conocimientos de todas las tradiciones, representaba una amenaza para el monopolio espiritual del imperio. Un Jesús que había dialogado con yogis, meditado con monjes budistas y debatido con sacerdotes zoroastrianos, era una figura demasiado vasta como para ser contenida por las estructuras del poder terrenal. Pero la verdad posee la fluidez del agua. Siempre haya un cauce por donde discurrir. Y en nuestra época, en la que antiguos códices resurgen del desierto, los monasterios desvelan sus bibliotecas secretas y los arqueólogos sacan a la luz lo que los cronistas ocultaron, esa verdad está comenzando a manar de nuevo. Los rollos del Mar Muerto desvelaron la existencia de una comunidad esenia que, siglos antes de Juan el Bautista, ya practicaba ritos muy parecidos al bautismo cristiano. Sus doctrinas sobre la luz y la oscuridad, y sobre los hijos de la luz, tienen un eco profundo en los textos de Juan el Evangelista. ¿Fue esto una mera coincidencia, o es que Jesús tuvo contacto con estas comunidades místicas? ¿Aprendió de sus prácticas? ¿Integró su sabiduría en su propio ministerio? Los gnósticos de Alejandría custodiaron textos que muestran a un Jesús impartiendo conocimientos esotéricos a su círculo más íntimo de discípulos. El Evangelio de María Magdalena, el Diálogo del Salvador, el Libro Secreto de Juan. Todos ellos fueron proscritos como heréticos, pero todos albergan semillas de sabiduría que sirven de complemento a los evangelios canónicos. En estos escritos, María Magdalena no figura como una pecadora redimida, sino como la discípula predilecta, la que con mayor profundidad asimilaba las enseñanzas espirituales del Maestro. ¿Por qué se silenció su voz? ¿Qué peligro entrañaba su testimonio? En el Evangelio de Felipe se afirma: la compañera de Jesús era María Magdalena. La amaba por encima de todos los demás discípulos y la besaba con frecuencia en la boca. Esto no apunta necesariamente a un amor de tipo romántico, sino al reconocimiento de una superioridad en la comprensión espiritual. Los cátaros del sur de Francia, aniquilados por la Inquisición en el siglo XIII, eran depositarios de estas tradiciones. Para ellos, Jesús no había venido a fundar una iglesia como institución, sino a despertar la esencia divina que reside en cada ser humano. Su herejía no consistía en negar a Cristo, sino en sostener que todo individuo puede alcanzar por sí mismo la experiencia crística. No requerían de la mediación de sacerdotes ni de estructuras eclesiásticas. Solo precisaban de una purificación interna y de una búsqueda honesta. ¿Por qué se les exterminó? ¿Qué verdad custodiaban que resultaba tan amenazante para el poder establecido? Los caballeros templarios, que habían residido en Tierra Santa y mantenido contacto con las corrientes místicas de Oriente, también fueron objeto de persecución. Se especula que hallaron algo en el templo de Salomón, algo que alteraba por completo la visión convencional del cristianismo. Ya fueran textos, reliquias o simplemente la evidencia de que Jesús había sido una figura mucho más universal, inclusiva y mística de lo que la ortodoxia estaba dispuesta a reconocer. Los derviches sufíes de Turquía y Persia mantuvieron danzas y cánticos que,
de acuerdo con su tradición, les fueron enseñados por Isa, Jesús, durante su estancia en esas tierras. Su método del DHIKR, o el recuerdo incesante de lo divino, es un reflejo de las palabras de Pablo: orad sin cesar. En la India, los textos del Bhavishya Purana describen a un maestro venido de fuera llamado Isamasi, que llegó durante el mandato del rey Shalibhajana. Sus características coinciden de forma asombrosa con los relatos de los evangelios, pero incorporan detalles sobre su estudio de las escrituras védicas. Grandes maestros del hinduismo, como Paramahansa Yogananda, no encontraban ninguna disonancia entre las figuras de Cristo y Krishna. Para ellos, ambos eran manifestaciones del mismo espíritu divino, encarnado en distintas eras para distintos pueblos. Oriente es Oriente, y Occidente es Occidente, y jamás podrán encontrarse, sentenció Kipling. Pero se equivocaba, se encontraron en la figura de Cristo. Se encontraron en la persona universal del Maestro que no era propiedad de ninguna cultura, porque las abarcaba a todas. Y en la actualidad, en esta era de interconexión global, esas tradiciones que permanecían aisladas comienzan a reconocerse entre sí. Los monjes de la orden benedictina conversan con los lamas del Tíbet. Los místicos del sufismo dialogan con los contemplativos del cristianismo. Los seguidores del Vedanta identifican en las palabras de Jesús resonancias de sus propias escrituras sagradas. No se trata de sincretismo, sino de reconocimiento. El reconocimiento de que la única verdad se ha expresado de múltiples formas, ha hablado en incontables lenguas y se ha amoldado a diversas culturas, pero siempre ha conservado la misma esencia capaz de transformar. El Cristo de dimensión cósmica que presentan los textos orientales no viene a sustituir al Cristo histórico de los evangelios. Viene a completarlo, a expandirlo, a liberarlo de las ataduras culturales y temporales para mostrarlo como la palabra eterna que vibra en todos los corazones sinceros. Este resurgimiento no representa un peligro para la fe cristiana genuina. Es, de hecho, su plena floración. Porque al contemplar a Jesús como fue en realidad, no como prisionero de una única tradición, sino como el Maestro universal de todas ellas, su mensaje adquiere una potencia aún mayor, no menor. Y quizás, solo quizás, nos encontramos en el umbral del tiempo profético que tanto los místicos de Oriente como los de Occidente han anhelado. El instante en que las barreras entre las tradiciones se derrumben, en que las verdades fragmentadas converjan en una verdad íntegra, en que el Cristo que la historia ha dividido sea percibido de nuevo en toda su plenitud cósmica. El Espíritu se manifiesta donde le place, y en nuestra época, está soplando desde todos los rincones del planeta, reintegrando las piezas dispersas de una revelación que jamás debió ser fragmentada. Porque la misión de Jesús no fue crear cristianos, sino despertar la conciencia de Cristo en cada uno. Y ese despertar no está limitado por fronteras geográficas, culturales o religiosas. Es el tiempo de la convergencia. Es el tiempo del reconocimiento. Es el tiempo de contemplar con una nueva mirada a aquel que siempre fue, es y será la luz para el mundo entero. ¿Has considerado que Jesús ya tenía existencia mucho antes de su nacimiento en Belén? Se trata de una cuestión profunda que ha sido motivo de reflexión para los teólogos a lo largo de los siglos. ¿Su ser comenzó en el momento en que María lo trajo al mundo en aquel modesto pesebre? ¿O existe una dimensión infinitamente más vasta en su naturaleza divina? No estamos ante una mera curiosidad, sino ante un dilema que ha provocado cismas en iglesias, alimentado debates milenarios y cambiado la vida de incontables personas en todo el globo. Acompáñame durante unos instantes. Lo que estás a punto de conocer no solo tiene el potencial de revolucionar tu entendimiento de la Biblia, sino también de transformar para siempre tu conexión personal con Cristo. Visualiza por un momento que puedes desplazarte en el tiempo, retroceder eones, incluso hasta antes de que el universo fuera creado, y ser testigo de un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un designio eterno concebido por amor a ti. Oyes a Jesús afirmar: yo seré quien vaya. Me haré hombre, daré mi vida por ellos.
Esto no es un cuento, es una realidad que te concierne directamente. Te invito a que te sumerjas conmigo en esta exploración. Vamos a indagar en uno de los enigmas más profundos de la fe cristiana. Y puedo garantizarte que cada instante que dediques a esto merecerá la pena. A lo largo de milenios, las mentes más preclaras de la historia se han planteado preguntas cruciales sobre Cristo. ¿Cuál era su origen exacto? ¿Desde cuándo ha existido y cuáles eran sus funciones específicas en la eternidad que precedió al tiempo? Pero es aquí donde se desvela algo que modificará tu visión. Fue el propio Jesús quien ofreció respuestas pormenorizadas a estos interrogantes. Las Sagradas Escrituras contienen pistas asombrosas que la mayoría de los creyentes nunca ha llegado a descubrir. Déjame contarte un suceso que encapsula a la perfección este enigma. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino de Roma organizó el Concilio de Nicea con el propósito específico de zanjar esta cuestión. ¿Quién era Jesús en realidad antes de su nacimiento? Las discusiones alcanzaron tal vehemencia que, según se cuenta, algunos teólogos llegaron a enfrentarse físicamente. ¿La razón? Porque la comprensión de la identidad preencarnada de Jesús es fundamental para entender la salvación, la naturaleza de Dios y nuestro propio destino eterno. Comencemos por lo más básico. El nombre, Jesús, proviene del término griego Iesus, que a su vez es una adaptación del hebreo Yeshua. Pero aquí se encuentra un detalle fascinante que muchos desconocen. Yeshua no es un simple nombre. Es una afirmación profética que se traduce como, Yahvé salva. Por lo tanto, cada vez que alguien en el primer siglo decía, Jesús, estaba, sin saberlo, proclamando que Yahvé mismo había descendido para salvar. Era una profunda verdad teológica encapsulada en un nombre común. No obstante, es aquí donde surge el punto que cambiará tu perspectiva. La existencia de nuestro Salvador no se inició en aquella noche santa en Belén. Los textos bíblicos nos aseguran de forma inequívoca que Él ya existía mucho antes de ese instante sagrado en el pesebre. De hecho, la Biblia afirma que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, Hebreos 13:8. Esto implica que el Jesús que recorrió las calles de Jerusalén es idéntico a aquel que ya existía antes de que el tiempo comenzara. La pregunta que se plantea entonces es, ¿cómo se le llamaba en esa era anterior a su encarnación? La respuesta es sorprendente. No se le conocía por un único nombre. Se le atribuían 3 denominaciones distintas y poderosas, y cada una de ellas nos revela facetas singulares de su esencia divina. Pero antes de continuar, comparte este material con alguien a quien estimes. La misión más importante que tenemos en esta vida es la de propagar la palabra del Señor. ¿Sabías que un gran número de personas carece de este tipo de conocimiento por la escasez de contenido adecuado? Envíalo a tu grupo de WhatsApp o públicalo en tu muro de Facebook. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Y si te agradan los videos de esta naturaleza, deja un comentario que diga, quiero más. De este modo, sabré que lo aprecias y, con toda certeza, crearé más contenido de este tipo. El apóstol Juan, aquel que reposó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, nos desvela una verdad que meditó durante décadas. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Detengámonos un instante en esta frase. Juan no seleccionó estos términos al azar. Cada palabra en el griego original fue escogida con sumo cuidado para desvelar verdades profundas acerca de la identidad sempiterna de Jesús. Cuando Juan escribe, en el principio, usa el vocablo griego arché. Este término no alude a un mero comienzo en el tiempo, sino al origen absoluto de toda la existencia. Lo que Juan nos está diciendo es que cuando no había absolutamente nada, ni tiempo, ni espacio, ni materia, la palabra ya existía. Intenta visualizar esa escena por un instante. Antes de que el primer átomo se formara, antes de la primera galaxia, antes de que el propio tiempo empezara su curso, allí se encontraba Jesús, la palabra eterna, en perfecta unidad con el Padre.
Pero, ¿por qué referirse a él como la palabra? ¿Por qué no emplear un título como el príncipe o el rey? En nuestra sociedad actual, observamos una tendencia creciente a ir en contra de los valores tradicionales, y parece que la inmoralidad gana terreno. Es fácil sentirse perdido y sin dirección. No obstante, todavía hay una senda para reencontrar la esencia verdadera y reinstaurar los principios éticos en nuestra vida cotidiana. Si te sientes desorientado en medio de esta confusión y anhelas mayor claridad, tenemos algo para ti. Un recurso diseñado específicamente para ayudarte a entender el porqué de estos desafíos actuales y a superarlos con sabiduría y entereza. Este es el auténtico valor de Caminos de la Revelación, una guía para descifrar la Biblia en su totalidad. Un sendero hacia la lucidez y la paz a través de sus enseñanzas. Y lo mejor de todo es que se ofrece como un obsequio en el primer comentario fijado. No dejes pasar esta ocasión de transformar tu vida y de comprender el propósito real de estos retos. Ahora, regresemos al tema central de este video. Es en este punto donde el relato adquiere un cariz absolutamente cautivador. En las culturas de la antigüedad, y de manera muy especial en la hebrea, las palabras no eran meros sonidos o grafías. Las palabras encerraban un auténtico poder creador. Cuando Dios pronunció su palabra en el Génesis, esta dio origen a la realidad misma. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. No me dio esfuerzo, ni lucha, ni herramienta alguna. Solo la palabra, y el universo respondió de forma inmediata. A Jesús se le llama la palabra, porque Él constituye la manifestación completa y perfecta de todo cuanto Dios anhela comunicar a la raza humana. No se trata de una palabra más entre muchas, sino de la palabra final, definitiva y total. Antes de proseguir, te ruego que compartas este video con alguien que aprecies. Nuestra mayor misión en esta vida es la de difundir la palabra de nuestro Señor. ¿Eres consciente de que muchas personas carecen de este conocimiento debido a la falta de contenido apropiado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en tu muro de Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si disfrutas de videos como este, escribe "quiero más" en los comentarios. Así sabré que te gusta y, sin duda alguna, produciré más contenido de esta índole. He aquí el detalle que transformará tu manera de entenderlo todo. El Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas totalmente distintas para referirse a la palabra de Dios: rema y logos. Rema alude a una palabra concreta, pronunciada en un instante determinado. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le comunicó a María que daría a luz al Hijo de Dios, ella contestó: hágase en mí según tu rema. Se trataba de una palabra precisa, una promesa específica para una situación concreta. Sin embargo, el término logos va mucho más allá de esta acepción. Logos no se refiere a una simple palabra aislada, sino a la razón primordial, a la sabiduría absoluta, al diseño maestro que ya existía en la mente de Dios antes de la creación. Representa la totalidad de lo que Dios quiere desvelar sobre sí mismo. Los pensadores griegos habían reflexionado durante siglos sobre el logos como el principio de orden que rige el cosmos. Pero Juan, movido por la inspiración divina, hizo una afirmación revolucionaria. Ese logos que tanto habéis buscado, ese principio eterno que otorga sentido a todo, no es un concepto abstracto. Es una persona, y esa persona es Jesús. Cuando Juan escribió, y el logos se hizo carne, lo que estaba afirmando es que la sabiduría eterna de Dios, el gran plan del universo, la razón última de la existencia, se había materializado en un ser humano que anduvo entre nosotros. Ahora, quisiera guiarte a uno de los pasajes más intensos y significativos de toda la Escritura. Nos encontramos en el monte Horeb, también llamado Sinaí. Moisés, un pastor que ya cuenta con 80 años, sigue su rutina diaria cuando un suceso insólito capta su atención. Una zarza está envuelta en llamas, pero no llega a consumirse. Moisés se aproxima para examinar este hecho inexplicable y, de súbito, una voz le interpela. Moisés, Moisés,
no te acerques más. Descálzate, pues el suelo que pisas es sagrado. En ese instante solemne, Dios le desvela su nombre más profundo y personal. Yo soy el que soy, en hebreo, Yahweh Asher Yahweh. Este nombre indica que Dios es el ser que existe por sí mismo, eterno e inmutable. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Demos un salto en el tiempo de 1500 años. Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén, cercado por fariseos hostiles que buscan el menor pretexto para formular una acusación en su contra. La atmósfera es tensa. Estos líderes religiosos ponen en duda la autoridad de Jesús y su vínculo con Abraham. Y es entonces cuando ocurre algo que marcará un antes y un después en la historia. Jesús, fijando su mirada en ellos, pronuncia unas palabras que retumban en el templo como un trueno. Antes de que Abraham naciese, yo soy. ¿Has comprendido la tremenda carga explosiva de esta afirmación? Jesús no dijo, yo era, o, yo existía. Dijo, yo soy. Utilizó exactamente el mismo nombre sagrado que Dios le había revelado a Moisés en la zarza en llamas. Los fariseos captaron de inmediato las consecuencias teológicas de sus palabras. No había lugar para la ambigüedad o el malentendido. Jesús estaba reivindicando para sí la identidad divina. Se estaba proclamando como el Dios eterno, el mismo que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Su respuesta fue inmediata y airada. Recogieron piedras con la intención de lapidarlo en el acto. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley judía, declararse Dios era considerado una blasfemia, un crimen que se penaba con la muerte por apedreamiento. Pero aquí radica el detalle más asombroso. Jesús no se desdijo. No exclamó, esperad, habéis malinterpretado mis palabras. Simplemente, se desvaneció de entre ellos, evidenciando así su poder sobrenatural. Esta no fue la única vez que Jesús empleó la expresión, yo soy. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús hace 7 afirmaciones extraordinarias utilizando esta fórmula, y cada una de ellas desvela diferentes facetas de su identidad divina. 1. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35 de la mañana. En un tiempo en que el hambre era una amenaza constante, Jesús se proclamó como el sustento que colma el anhelo más hondo del alma humana. No se refería al alimento físico, sino a la nutrición espiritual que solo Él puede proveer. 2. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 de la mañana. Jesús dijo estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos. En ese marco de fiesta y luminosidad, se declaró como la luz que erradica toda sombra espiritual. 3. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Jesús se describe a sí mismo como el acceso viviente que brinda total protección y una entrada segura a la presencia de Dios. 4. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11 de la mañana. Jesús se define como el pastor que da su vida de forma voluntaria por sus ovejas, aludiendo directamente al sacrificio que consumaría en la cruz. 5. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25 de la mañana. Ante el sepulcro de Lázaro, no afirmó que otorgaría la vida, sino que él mismo es la vida. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Posiblemente, esta es su declaración más excluyente. Se proclamó como la única vía de acceso al Padre, la fuente única de la verdad absoluta y el origen de toda vida eterna. 7. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Con esta metáfora, subraya que una vida espiritual auténtica solo se puede alcanzar a través de una conexión íntima con Él. Ahora, déjame presentarte una revelación que ha cautivado a los teólogos durante siglos. A lo largo del Antiguo Testamento, nos encontramos con la aparición enigmática de un ser conocido como el ángel del Señor. No se trata de un ángel cualquiera. Este ángel del Señor era, en efecto, Jesús, manifestándose antes de su encarnación y apareciendo a figuras clave de la historia siglos antes de nacer en Belén. Génesis 16. Agar, la esclava de Sara, huye al desierto.
El ángel del Señor se le aparece y le anuncia: multiplicaré tu descendencia de tal manera. Solo Dios posee la potestad de hacer tales promesas. Génesis 22. El ángel del Señor detiene a Abraham cuando éste se dispone a sacrificar a Isaac. De nuevo, el ángel habla como si fuera Dios mismo. No me has negado a tu hijo. Si fuera un simple mensajero, habría dicho: no le has negado a Dios tu hijo. Génesis 32. Jacob combate durante toda una noche con un ser misterioso. Al llegar el alba, Jacob comprende y exclama: he visto a Dios cara a cara. En realidad, había luchado con una manifestación preencarnada de Jesús. Éxodo 3. Moisés se topa con el ángel del Señor en la zarza que arde sin consumirse. El texto pasa de narrar la aparición del ángel del Señor a decir que Dios le habló desde la zarza. Este ángel se presenta a sí mismo como: yo soy el que soy. Josué 5. Antes de la batalla de Jericó, Josué se encuentra con un hombre armado con una espada que se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Josué se arrodilla y le rinde homenaje, y este príncipe acepta la adoración, algo que un ángel creado nunca haría. Es evidente que este príncipe del ejército es una aparición de Jesús antes de su encarnación. Permíteme ahora guiarte por una revelación que te dejará sin palabras. Siglos antes del nacimiento de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento tuvieron visiones asombrosas acerca de su ser eterno y su obra redentora. En el libro de Isaías 9:6, hallamos una de las profecías más contundentes. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros. Y se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Disponemos de un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, una obra diseñada para entender las profecías y consolidar tu fe. La encontrarás en el primer comentario. Léela, compártela y alístate espiritualmente para los tiempos que vienen. No aguardes a que una nueva catástrofe te fuerce a elevar la mirada. El día de hoy es el día propicio. Hoy es el momento de proceder con fe. Reafírmate en la palabra, ahonda en la oración y rodéate de personas que, como tú, busquen a Dios con todo su ser. Analicemos cada uno de estos títulos, ya que cada uno de ellos nos desvela aspectos asombrosos de la naturaleza divina de Jesús. Admirable consejero. En hebreo Pele Yoatz, que significa milagro, y consejero. Jesús es, en su misma esencia, milagroso y posee la sabiduría suprema. Dios fuerte, en hebreo el Giver, es un título reservado exclusivamente para Dios Todopoderoso. Padre eterno, en hebreo Aviad, que se traduce como Padre de la eternidad. Jesús no solo es eterno, sino que es el origen y el sostén de todo lo que existe. Príncipe de paz, en hebreo Sar Shalom. Jesús es el soberano que instaura una paz auténtica y perdurable. En Miqueas 5:2, leemos otra profecía que confirma la preexistencia de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. La expresión, desde los días de la eternidad, es, en el original hebreo, Mimei Olam, que literalmente significa, desde los días sin comienzo. En Daniel 7:13 de la mañana -14, se nos presenta una visión profética en la que, uno como un hijo de hombre, recibe dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Disponemos de un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, una obra diseñada para entender las profecías y consolidar tu fe. La encontrarás en el primer comentario. Léela, compártela y alístate espiritualmente para los tiempos que vienen. No aguardes a que una nueva catástrofe te fuerce a elevar la mirada. El día de hoy es el día propicio. Hoy es el momento de proceder con fe.
Reafirmate en la palabra, ahonda en la oración y rodéate de personas que, como tú, busquen a Dios con todo su ser. Esta visión nos muestra que Jesús, el Hijo del Hombre, es objeto de adoración universal y posee un dominio eterno. Solo a Dios se le puede rendir tal homenaje. En el Salmo 110 en 4, encontramos una profecía acerca del sacerdocio perpetuo de Jesús. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este orden sacerdotal es superior al levítico, ya que no tiene principio ni fin, al igual que el propio Jesús. En Zacarías 12:10 del día, leemos una profecía sobre la crucifixión. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por el Hijo único. Es Dios mismo quien dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto indica que cuando Jesús fue crucificado, fue Dios mismo quien sufrió esa herida. En Malaquías 3 en 1, hallamos una profecía sobre la llegada inesperada del Señor. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto en quien os deleitáis. Esta profecía nos revela que a Jesús se le llama, el Señor, y, el ángel del pacto. Cuando Jesús entró en el templo, fue Dios mismo quien entró en su propia casa. Permíteme ahora conducirte al pasaje más personal y revelador de la vida terrenal de Jesús. Es la víspera de su crucifixión. En ese clímax de intensidad, Jesús dirige una plegaria al Padre que nos abre una ventana excepcional a la eternidad. El capítulo 17 de Juan se inicia con Jesús pidiendo su propia glorificación, pero no desde el egoísmo. Presta atención a sus palabras. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Jesús prosigue. Ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Aquí nos revela que su potestad se extiende sobre toda la humanidad. En el versículo 3, nos da la definición de la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se trata, pues, de una relación íntima. En el versículo 4, afirma, yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me encomendaste. Y es entonces cuando formula la petición más asombrosa de toda la Biblia. En el versículo 5, Jesús ruega, y ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta plegaria nos desvela verdades asombrosas. Jesús ya existía antes de la creación del universo. Jesús compartía con el Padre una gloria divina, plena y total. Jesús se despojó voluntariamente de esta gloria al encarnarse. Jesús esperaba con anhelo regresar a esa gloria. En los versículos 6 al 19, Jesús ruega de forma específica por sus discípulos, a los que se refiere como un don del Padre. He revelado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. En los versículos 20 al 26, amplía su plegaria a todos aquellos que creerían en él gracias al testimonio de los apóstoles. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto implica que, hace 2 milenios, Jesús oró por ti de manera específica. Jesús ruega por la concordia de todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No se trata de una unidad institucional, sino espiritual. La plegaria finaliza con una revelación extraordinaria. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Cuando Jesús eleva su plegaria diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, protégelos en tu nombre, no está simplemente manifestando un deseo, sino afirmando una verdad eterna. La protección del creyente no se basa en su propia capacidad para permanecer fiel, sino en la fidelidad del Padre para custodiar a aquellos que le han sido entregados.
La afirmación, ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de perdición, v. 12, ratifica que la caída de Judas no representó un fracaso en el plan divino, sino su cabal cumplimiento. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, v. 17. Esta súplica nos muestra el método divino para la transformación. La palabra de Dios no se limita a informar, sino que tiene el poder de transformar. La santificación no es un proceso que dependa del esfuerzo humano, sino de la inmersión constante en la verdad divina. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, v. 18. Esta frase sienta las bases de toda la misión cristiana. La misión no es una opción para el creyente. La gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, v. 22. Esta es, posiblemente, la aseveración más increíble de toda la oración. Jesús no solo nos promete que compartiremos su gloria en el futuro, sino que afirma que ya nos ha sido otorgada. Es una participación en la propia naturaleza divina, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, v. 26. Llegamos aquí al núcleo mismo de la oración sacerdotal. El amor que une al Padre y al Hijo no es solo un modelo a seguir, sino la misma realidad que puede morar en nosotros. Sección originalmente en portugués, parafraseada en español. Jesús, sin embargo, no concluye su plegaria únicamente con palabras de amparo, sino con un anhelo aún más profundo: la unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 5:21 de la tarde. No se trata de una unidad superficial, basada en la uniformidad de pensamiento. Es una unidad que es un reflejo de la naturaleza misma de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero están en perfecta unión de esencia, propósito y amor. Jesús está pidiendo en su oración que la Iglesia sea un testimonio viviente de esta unidad divina. Aplicación práctica. En esta era de polarización, esta oración nos interpela. ¿De qué manera podemos actuar como agentes de unidad en nuestras familias, congregaciones y comunidades? A continuación, Jesús hace una afirmación que debería dejarnos sin palabras. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 5:22 de la tarde. La gloria de Dios, su esencia, su presencia, su majestad, Jesús la comparte con nosotros. Por este motivo, Pablo puede escribir: reflejando, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3:18 de la mañana. Reflexión. Cuando asimilamos que, en Cristo, somos portadores de la gloria de Dios, nuestra valía personal deja de depender de la aprobación de los demás. Jesús culmina su oración con una promesa: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 5:26 de la tarde. El amor del Padre por el Hijo, ese amor eterno, incondicional y perfecto, es el mismo que habita en nosotros. Desafío. ¿Cómo sería nuestra existencia si creyéramos de verdad que el amor de Dios por Jesús reside en nuestro interior? La oración sacerdotal de Juan 17 no es un simple documento histórico. Es una realidad viva y actual. Jesús sigue intercediendo por nosotros en el día de hoy. Hebreos 7:25 de la mañana. En este preciso instante, Jesús está orando por ti. Invitación final. Que esta certeza nos impulse a vivir no solo como individuos perdonados, sino como hijos amados, protegidos, santificados y comisionados. Que podamos encarnar la respuesta a las plegarias de Jesús. ¿Has reflexionado sobre cómo se presentaba Jesús a sí mismo durante los eones previos a su llegada a la tierra? ¿Cuál era su ocupación exacta en la vasta eternidad? Esta cuestión encierra uno de los mayores enigmas de la Escritura. A continuación, desvelaremos los 3 nombres que Jesús poseía antes de su nacimiento y las tareas específicas que desempeñaba.
El enigma del Logos, más allá de una simple palabra. Juan nos ofrece una declaración revolucionaria. En el principio era el verbo, Logos, y el verbo era Dios. La mayoría interpreta verbo como un sinónimo de Jesús, pero su significado es mucho más hondo. El Nuevo Testamento distingue entre rema, una palabra específica, y logos. Logos es el plan divino completo, la sabiduría total de Dios hecha expresión. Juan afirmó que este logos no era un concepto, sino una persona, Jesús. Quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. La revelación del yo soy, la reivindicación de la identidad divina. En Éxodo 3:14 de la mañana, Dios se manifestó a Moisés como, yo soy el que soy, afirmando su existencia absoluta. Este nombre era tan sagrado que los judíos rehuían pronunciarlo. En Juan 8:58 de la mañana, Jesús conmocionó al mundo al declarar, antes de que Abraham naciera, yo soy. No dijo, yo era. Utilizó la misma fórmula divina, proclamándose Dios encarnado. La reacción fue un intento de lapidación por blasfemia. Jesús hizo 7 declaraciones de yo soy, revelando su divinidad como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino y la vid verdadera. El misterio del ángel del Señor, apariciones preencarnadas de Cristo. A lo largo del Antiguo Testamento, una figura enigmática, el ángel del Señor, hace su aparición. No se trata de un ángel común, sino de Jesús en manifestaciones previas a su encarnación. Habló con la autoridad de Dios a Agar, Génesis 16. Aceptó un juramento en su propio nombre ante Abraham, Génesis 22. Combatió con Jacob, quien afirmó haber visto a Dios cara a cara, Génesis 32. Se identificó como yo soy, en la zarza ardiente, Éxodo 3. Recibió adoración de Josué, Josué 5, y de los padres de Sansón, Jueces 13. Este ángel actúa con potestad divina, algo que solo Dios puede hacer. La única conclusión lógica es que se trataba de apariciones de Jesús antes de su venida al mundo. Las profecías mesiánicas, la revelación de su naturaleza eterna. Siglos antes de su nacimiento, los profetas ya habían desvelado la naturaleza preexistente de Jesús. Isaías 9:6 le otorga títulos divinos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Miqueas 5:2 afirma que sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Daniel 7:13 de la mañana -14 describe al Hijo del Hombre, recibiendo un reino eterno y adoración universal. La oración más significativa de Jesús, Juan 17. En su plegaria final, Jesús le pide al Padre: glorifícame a tu lado con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esto confirma una gloria y una relación que existían desde antes de la creación. Jesús como artífice de la creación. Colosenses 1:16 de la mañana -17 nos revela que Jesús no fue un mero espectador, sino el agente activo en la creación. En él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En conclusión, Jesús trasciende la figura de un personaje histórico nacido en Belén. Él se revela como el Logos primordial, el divino, yo soy, y el artífice dinámico de la creación, implicado directamente en el devenir de la humanidad desde sus albores.